Muy bien, continuamos. Nuestro siguiente panel, impacto de la industria de capital privado en el desarrollo de las economías. Para moderar este segmento, invitamos a Edgar Enrique Sandoval, CFO de Candeo Fund, y a él lo van a estar acompañando Ana Laura Fernández, subdirectora de inversiones de Fondo de Fondos de México. También Margarita Coronado, directora de Fondos de Bancoldex, e Ignacio Gaitán, presidente de Impulsa. Le damos unos minutos al señor Ignacio Gaitán mientras viene, pero le cedo la palabra a nuestro moderador, el señor Edgar Enrique Sandoval, y si quiere vamos iniciando y en el momento en que llegue Ignacio lo esperamos acá en el escenario. Gracias por estar con nosotros y adelante. Perfecto, muy buenas tardes ya a todos. Y no puedo dejar de decir que en el panel anterior omitieron un tema importantísimo, que es diversidad, género, igualdad, y bueno, este panel aquí soy yo el que sobro, ¿no? Entonces, 7 abogados, hombres, ¿no? Complicado el asunto. Bueno, creo que también va un poquito tarde la agenda, entonces ya las presentaciones, las hojas de vida están aquí. Hemos, con el grupo del panel, preparado unos enfoques porque el título del panel en sí pues se puede prestar para cualquier cosa, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Y obviamente vamos a decir que muy bueno, es obvio. Entonces, lo primero que quisiera darle la palabra a Margarita y a Ana Laura es desde que seleccionen una, ya va subiendo Ignacio, pero pues vamos avanzando, seleccionen una característica. ¿Qué sería lo que primero les llamaría más la atención y resaltarían como el más importante impacto de los fondos de capital privado que ha habido o que puede haber? Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Creería que el mayor impacto que ha generado los fondos de capital privado es que ha ayudado a cerrar brechas de financiación. Sabemos que en una industria, no solamente como la colombiana, sino en otros países emergentes, ese es uno de los mayores retos que tienen los países en cerrar brechas de financiación para diferentes tipos de compañías. No solamente financiación, sino acompañamiento en esa financiación. Es ahí donde los fondos de capital privado han venido cobrando la mayor relevancia en cerrar esa brecha de financiación y ayudar a esas empresas que reciben esa financiación por parte de ese tipo de activo, en ayudarlos a través de la generación de valor que imparten estos fondos, que es lo que se denomina el capital inteligente, y ayudarlas en su crecimiento. Particularmente quiero hacer un énfasis también en etapas tempranas. Allí sí que existe una mayor brecha de financiación y allí también cobran muchísima relevancia los fondos de capital, especialmente los fondos de capital emprendedor, que no solamente se encargan de proveer recursos a esas empresas, bien sea de base tecnológica, empresas que tengan un alto potencial de crecimiento, sino que también los fondos de capital emprendedor ayudan a desarrollar los ecosistemas de emprendimiento en los diferentes países donde se han venido desarrollando este tipo de industria. Todo esto pues se ha traducido también en temas importantes para cada una de las economías, como ha sido generación de empleo, temas de inclusión de género, temas de modernización en las compañías, mayor pago de impuestos que pues en últimas es beneficioso para los países, y adicionalmente otra de las ventajas de los fondos de capital privado y específicamente fondos de infraestructura es que ha sido también el brazo para que los países puedan desarrollar todos sus temas de desarrollos viales, temas de proyectos energéticos, carreteras y demás, contribuyendo hacia el crecimiento de cada uno de los países. Perfecto, muchas gracias.
Ana Laura, yo creo que… Podría ahondar un poquito más en esto también, si gustas. Dale y por favor Perfecto. ilústranos un poco agradeciéndote la presencia en representación del Fondo de Fondos de México. Háblanos un poquito más del Fondo de México, su contribución, cómo ha venido haciendo, que aquí pues Perfecto. se viene trabajando en eso desde hace unos años. Claro que sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Encantada de venir a Colombia y de estar con todos ustedes. La verdad es que la experiencia que hemos tenido en México pues ha sido muy buena en el desarrollo de todo el ecosistema. Me gustaría darles algunas cifras, primero de lo que decíamos de qué impulsan los fondos, ¿no?, en la industria. Y bueno, algunos datos, porque por aquí estaba Susana García Robles y ya nos dijo, den datos, es importante dar información sin datos no funciona nada más. Entonces, algunos datos de lo que se logra de impactos, por ejemplo, en productividad, se hizo un estudio con A.T. Kearney y se tiene identificado que las empresas apoyadas por fondos tienen un 1.4 de incremento en la productividad que el promedio de las empresas. En cuanto a generación de empleos, se estima que se han generado de 2003 a la fecha más de 1.3 millones de empleos directos y bueno, de calidad y relacionados con la industria. Algo también bien importante es que uno creería que solo se apoyan a grandes empresas o medianas empresas. Este estudio identificó que el 65% de las empresas apoyadas por fondo de fondos son MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Algo también bien importante es el efecto multiplicador. Yo creo que traer más capital privado, no solo de gobierno, sino también poder incidir en este capital que entra, pues es bien importante y bueno, creo que ya nos van a acompañar, ¿verdad? En fondo de fondos se ha logrado tener un 20% de incidencia en capital privado. Si quieres. No, sí, termine. Para que Ignacio es sobre la primera, sí, estamos en la primera todavía. Así de entrada rápido, pero ya Ignacio sabía por dónde iba la pregunta. Queríamos oír tu impresión y tu opinión respecto a un tema que más te llame la atención sobre la importancia de los fondos de capital privado. Está fácil, ¿no? Uno llegando, corriendo y ¡pum! Voy a hacer un comentario al margen. Ahorita estaba en un panel con el Congreso de la República y alguien tomando el pelo, llegué también sobre el tiempo y me dice, bueno, ¿qué opina de las plataformas tecnológicas? Es como lo mismo. Yo estoy muy involucrado en el tema, entonces la siguiente respuesta es un poco lo que vemos. Yo creo que algo que hemos aprendido aquí con Margarita de Bancoldex, yo creo que primero son las señales. Yo soy obsesivo a la palabra confianza. La semana pasada estuve en México precisamente, estuve en Jalisco trabajando con la gobernación y yo creo que se construye a partir de confianza. Cuando hay un mercado, la vida son señales y yo creo en las emociones. A veces nos ocupamos únicamente de pensar que es que el recurso genera. No. Lo que genera realmente es la confianza. Y yo creo que es el primer dinamizador. Hemos encontrado, por ejemplo, en el espacio que hemos dado con el Fondo de Fondos con Bancoldex, que antes cuando yo llegué a Impulsa, por ahí cada mes nos llamaba un fondo, ahora más o menos cada 2 días. Eso es confianza, no es que uno haga las cosas mejor o sea más inteligente. Yo me visto igual, hablo igual, pero hay un tema de confianza. Segundo, definitivamente yo creo que el capital más inteligente son los fondos para emprendimiento. Es decir, ellos piensan más que los instrumentos tradicionales para emprendimiento. Hablo de los bancos, no estoy hablando más de los bancos, ni me faltaba, pero creo que los fondos también es un capital inteligente. Y un tercero, de alguna manera, generalmente la plata de los fondos se ubica donde tienen que ubicarse. Algo que nos pasa con el emprendimiento es que nos llenamos de instrumentos y eso es una mezcla que la gente no sabe qué es para qué. Y los fondos sí permiten entender exactamente la etapa del emprendedor y en qué momento acompañarlo. Y creo que eso vuelve al mercado mucho más profesional. Yo creo que Latinoamérica siempre va a tener el reto con respecto al resto del mundo es hacer mercados de emprendedores mucho más profesionales. Y un mercado de capitales sofisticado permite profesionalizar también al emprendedor y que el emprendedor empiece a distinguir en temas básicos también de entender cómo es un mercado de capital para emprender. Perfecto. Si quieres, sigue con la presentación. Ahora sí, retomando el tema de qué ha pasado en México con la industria de capital privado, bueno, pues me gustaría platicarles un poquito que el crecimiento ha sido bastante bueno. En 2008, si tú comparas, se tenían 775 millones de dólares invertidos y para 2018 estamos hablando de
26.7 mil millones de dólares. Este dato también es de A.T. Kearney. Y bueno, este crecimiento se ha dado por varios factores. De las cosas que yo quisiera resaltar de qué se ha hecho, número uno, al igual que ustedes aquí tienen Call Capital, en 2003 en México se fundó la Asociación Mexicana de Inversiones de Capital, que es AMEXCAP. Ellos tienen ahorita en el gremio 120 de los 180 fondos que están en México y mucho de su misión es promover las mejores prácticas, buscar incentivos y cómo se desarrolla esta industria. Los estudios y toda la información que nos comparte la AMEXCAP, yo creo que la verdad es que es muy fuerte. El segundo en tiempo, pues es justo en 2006 se generó Fondo de Fondos. Fondo de Fondos inició como una política pública de la banca de desarrollo, pero se formó en una empresa privada. Y es una empresa privada que busca dar retornos a sus inversionistas, es una empresa privada que inició con el tema de capital privado. Estamos invertidos en 88 fondos y 28 coinversiones. De estas tenemos 3 fondos de capital privado, tenemos otro de energía y tenemos otros 5 fondos de venture capital. El 80% de las inversiones o del monto comprometido, tenemos monto de inversión comprometido por cerca de $1 billón, para ser exactos 995 mil millones de dólares. Y bueno, el 80% de esto está en capital privado y el 20% está en venture capital. Ha habido un crecimiento exponencial del tema de venture capital y la tercera iniciativa que quisiera yo mencionar un poco también es el tema de la inversión que se hizo a través del INADEM para impulsar el desarrollo de nuevos fondos. Aquí el INADEM designó 2.800 millones de pesos para coinvertir en fondos, la mayoría en promedio eran de $5 millones y con una inversión de hasta el 49% de estos fondos. Para darles un dato interesante, en 2012 existían únicamente 12 fondos de Seed y Venture Capital, para 2018 ya tenemos 88 en México. Entonces, sí ha habido un crecimiento, ha habido una visión, ha habido pues estos apoyos, hay muchos más, pero bueno, quise resaltar estos 3 que han apoyado a la industria y que todavía hay mucho por hacer. Al rato les voy a dar algunas cifras de qué más tenemos por hacer, pero bueno, quisiera… Perfecto. Margarita, yo creo que, ¿por qué no nos hablas del Fondo de Fondos de Colombia, aprovechando esta introducción de México? Perfecto. Bueno, Bancoldex desde hace más de 10 años venía pensando en esta figura de fondo de fondos, desarrollar una plataforma para que diferentes tipos de inversionistas, bien sean institucionales o estatales, se vincularan a ser inversionistas en los fondos de capital privado. Mencioné que el banco venía pensando desde hace 10 años en esta iniciativa, pero como muchos de ustedes saben, hemos venido ejecutándola desde hace cerca de 3 años. ¿Por qué? Porque primero necesitábamos generar ese track record como inversionistas directos en fondos de capital, para luego cuando nos acercáramos a los potenciales inversionistas de este vehículo, pudiésemos mostrarles que efectivamente Bancoldex ya tenía un track invirtiendo en fondos de capital privado y fondos de capital emprendedor. Decir que tenemos cerca de 14 fondos en nuestro portafolio y viendo ya que generamos esa tracción, esa track record, decidimos lanzarnos desde hace 3 años con este vehículo que ya hoy en día podemos decir que estamos en etapa de fundraising. Creamos un vehículo de fondos con 2 tesis de inversión o 2 compartimentos, uno enfocado en el venture capital y otro enfocado en el private equity. En este momento nos encontramos enfocados en poder cerrar el compartimento de capital emprendedor o venture capital. Allí ya tenemos compromisos de inversión de entidades estatales, aquí Impulsa es uno de nuestros inversionistas, un multilateral y un inversionista corporativo internacional. Seguimos en proceso de fundraising, nuestra intención es llegar a un tamaño de fondo de $100 millones. Aquí me uno a la cuña que hizo Fuad hace unos minutos y es invitar a todos aquellos inversionistas institucionales que hasta el momento, digamos, no le quieren apostar a la industria local, a que vengan con nosotros,
hemos hecho un muy buen trabajo desde Bancoldex y esa es una herramienta bastante poderosa para poder seguir apoyando a la industria local. Nosotros estamos estimando desde Fondo de Fondos, como les mencioné, cerrar este compartimento de capital emprendedor y hacia final de año empezar a trabajar en nuestra estrategia de private equity. Hemos encontrado algunos intereses positivos de algunos institucionales, cosa que anteriormente pues veíamos un poco en duda. Esta es una noticia positiva para nosotros porque vemos que se está reactivando el apetito y desde Fondo de Fondos estimamos que poder invertir en cerca de unas 200 empresas indirectamente a través de los fondos de capital y que estas empresas reciban más de 2 billones de pesos en recursos. Sí, pero te iba a adicionar, ¿por qué no nos cuenta un poquito de la experiencia del gobierno como inversionista, como LP en el fondo de fondos? ¿Qué condiciones ha puesto? ¿Cómo ha dirigido? ¿O hay alguna política, alguna legislación que haya ayudado a que inversionistas institucionales vayan al fondo de fondos o algo así? Sí, de hecho, lo que hemos logrado en Fondo de Fondos es tener una amplia diversidad de inversionistas que nos permite también que inclusive fondos globales estén buscando invertir en México y en la región, que es algo para nosotros súper importante, el atraer más recursos de capital. Hace un ratito en la presentación de Frekin veíamos que pues en inversiones en atracción pues estamos muy por debajo, no representativo de toda la inversión que se va a Asia, toda la inversión que se va a África y toda la inversión que se va a otros lados. Entonces yo creo que el rol determinante de un fondo de fondos también es pues impulsar que estos recursos vengan a la región y hacerlo de una manera muy seria y ordenada, ¿no? Nosotros del gobierno lo que se ha hecho sigue la banca de desarrollo como accionista dentro de Fondo de Fondos y se siguen pues buscando incentivar la creación de nuevos vehículos y sobre todo que los vehículos que están haciendo bien las cosas puedan permanecer, que puedan levantar su segundo, su tercer fondo. Eso es determinante. Ha habido otros jugadores como Secretaría de Economía, como CONACYT, que es el organismo que impulsa ciencia y tecnología, también en el apoyo de instrumentos. De hecho, de las primeras políticas del gobierno en México para impulsar la innovación fue con CONACYT y fue entrando directo a las empresas. La verdad es que el apoyo que puede dar el gobierno directo a lo que puede dar un fondo no tiene nada que ver. Creemos que nos hemos dado cuenta que realmente el smart money que los fondos pueden otorgar es mucho mayor, ese acompañamiento, ese mentoreo, ese abrirles puertas, ese acercarles si necesitan a alguien de recursos humanos, si necesitan a alguien que sepa de marketing, es mucho más importante que hacerlo directamente, ¿no? Entonces ha cambiado esa estrategia. Y una contrapregunta rápido antes de volverle a dar la palabra a Ignacio con otra pregunta y es, mencionas que uno de los temas es hacer que inversionistas internacionales inviertan en México, en el fondo de fondos y en todo esto. Y la región. Y la región. Pero ¿cómo hacen para que los inversionistas locales institucionales también inviertan y no se vayan afuera? Creo que todos acá más o menos conocemos que durante muchos años los fondos de pensión, las Afores mexicanas, las inversiones de las Afores mexicanas se tenían que quedar en México. Esa era una manera de forzar a que la plata se quedara ahí y se utilizaran fondos locales. En el Perú es el 50%, para hacer un fondo local el 50% tiene que ir. Pero ¿cómo ves eso? ¿Qué han hecho? ¿Hay algo que destacar para que los inversionistas locales no se vayan afuera, sino se queden un poco adentro? La verdad es que sí ha sido un reto, como vimos también pues el porcentaje o el ambiente de inversión pues disminuyó mucho el año pasado, pero yo creo que hay características que tenemos que resaltar de lo que se está logrando y por ejemplo, algo que quería yo comentar de las cosas positivas, por ejemplo, de los fondos de fondos. Se amplía mucho la diversificación, entonces es convencer a estos inversionistas institucionales y locales que tradicionalmente invertían en otras cosas, que vean esta posibilidad de diversificación. Se permite profesionalizar al ecosistema cuando tienes un fondo de fondos. ¿Por qué? Porque
Lo que hacemos en los fondos de fondos es hacer una labor muy exhaustiva de a qué fondos apoyar y si la referencia que da un fondo de fondos tiene que ser muy seria, ¿no? Esto permite que cuando tú pones un ticket en un fondo, haya otros institucionales y otras personas que digan, bueno, ya hicieron este proceso de selección, son gente que sabe hacer selección de fondos. Hace ratito comentaba con Marta, ¿no? La importancia de que, por ejemplo, los fondos pues tengan un equipo diverso, que sean equipos bien sustentados, que tengan pues un track record. Eso yo sé que a veces es difícil, pero no tiene que ser a fuerza en este vehículo, sino algunas otras cosas. Tienen que tener a alguien que sí tenga track record dentro del fondo, tienen que tener todos estos brazos de mentores. O sea, no puedes creer que tú solo vas a apoyar a los emprendedores en lo que tienen, sino que tienen que tener todas estas otras capacidades que como un fondo de fondos pues sí tienes que ser muy serio en esa selección. Entonces yo creo que eso ayuda. Si me permites, yo quisiera también añadir otra ventaja importante de los fondos que totalmente de acuerdo con lo que tú mencionabas, Ana Laura, y es desligar al inversionista institucional del monitoreo, ¿sí? Sabemos aquí en la industria local es el tiempo que le tienen que dedicar los institucionales al seguimiento de sus gestores profesionales es mucho frente a unos equipos que pueden ser reducidos en una AFP o en una compañía de seguros. Entonces, desde fondo de fondos, desde estos vehículos, hacemos esa tarea para los institucionales, ¿sí? Tenemos gente experimentada, tenemos herramientas tecnológicas que facilita para esos inversionistas institucionales, hacer ese monitoreo a sus carteras. Perfecto. Y la última pregunta que va para los tres, pero vamos a empezar con Ignacio, y creo que es una pregunta que Ignacio podría durar 2 días dándonos conferencia al respecto, pero el tiempo es desafortunadamente corto, y la escribimos entre todos preparando el panel, es cómo se construyen y dinamizan los ecosistemas, o cómo se pueden construir y dinamizar los sistemas para fomentar el crecimiento de la industria de fondos de capital privado. Gracias, Edgar. Me puedo quedar esos días, pero no puedo. No, y no quieren ustedes, porque además es que les agradezco, yo personalmente les agradezco mucho porque estamos compitiendo con el hambre y eso demuestra que ustedes están realmente interesados, porque los de las 9 de la mañana bien, pero es que los de las 1 de la tarde son los mejores de todos. Miren, hay algo que yo te digo, Ana Laura, y estamos hablando de un instrumento, pero tenemos que hablar de la política. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué pasó en México lo que pasó o en Chile lo que pasó? Porque había un Estado que creía en el emprendimiento como un camino de desarrollo. Es decir, el capital es un proceso o un espacio dentro de una política. Entonces, y ahí me uno a la palabra ecosistema. Nosotros atendemos fondos permanentemente y hago particularmente, yo soy por ejemplo el interlocutor ante el gobierno de SoftBank. Y la pregunta es, uno es el fondo, pero otro es qué estamos haciendo para que hayan emprendedores que sean atractivos para los fondos. Entonces nosotros no podemos estar hablando únicamente del instrumento, sino estamos hablando de la razón del instrumento que son los emprendedores. Y nuestro reto en este momento está parado en las 2 vías, en atraer fondos, y tú, Ana Laura, nos ha dado muy claro cómo lo hicieron y por qué fueron exitosos, pero el otro marco, que es el más complejo para mí, es la construcción de un ecosistema. Y voy a dar solo 3 comentarios. Política pública. Yo creo que el Estado tiene que mandar mensajes realmente profundos para entender que estamos comprometidos con el tema. He hablado mucho con Colcapital hace algún tiempo, de hecho me mandan iniciativas o propuestas de artículos para la política pública y hay una gran noticia. Nos hemos comprometido hace una semana con el presidente de sacar este año la gran ley de emprendimiento. Una ley de emprendimiento, Ana Laura, que en cualquier país de América Latina la gente diga, uy, qué rico estar en Colombia. Y eso implica una parte muy importante, activación de mensajes hacia los fondos. No solo hablo de salidas, hablo de exits, que es un tema muy importante en Colombia, pero hablo de habilitantes reales, y es un tema muy importante. Estamos preparando un COMPES de emprendimiento. Anoche, de hecho, estaba revisando el borrador. El COMPES nos va a permitir identificar todo el proceso de la cadena de emprendimiento y qué instrumentos deben haber por etapa, que es un tema muy importante. Es decir, que también los fondos entiendan en Colombia qué oferta hay para saber a dónde aterrizan. Era muy importante. Tercero, otras leyes que han permitido habilitar los temas de fondos. Tonterías como la ley TIC. Acordémonos que países como el nuestro tienen un 50% de no conectividad a tecnologías como internet de muchos municipios y esos son habilitadores para acceder, por ejemplo, al capital inteligente.
Después de pasar de política pública decíamos, bueno, ahora la siguiente fase es qué está pasando en el ecosistema de emprendimiento. Les contaba que estuve en Guadalajara, yo siempre anecdóticamente, año 97 fue la primera vez que estuve en el TEC de Monterrey, inaugurando el campus del TEC en Guadalajara y el área de emprendimiento, y ver cómo evoluciona Jalisco tiene que ver con ecosistema. ¿Y por qué ese ecosistema? Porque uno ve hoy un estado completamente conectado de manera automática. Es decir, tienen hubs, estuve en uno que se llama Mind, estuve en otro hub, estuve en 3 hubs el jueves y pasaba automáticamente a ver la gran empresa con los startups, con las universidades, con los fondos de capital en los mismos espacios co-creando. Y eso es muy importante, porque esa conexión automática genera esa necesidad de atraer recursos. El emprendedor solo muchas veces no tiene la capacidad de llegar a una ronda, porque es que los que llegan a ronda son como en el fútbol, que pasan quinta división, cuarta y llegan a primera. Nosotros tenemos que ayudarle que también el de quinta división pueda acceder a capital. ¿Qué estamos haciendo en construcción de ecosistema? Lanzamos en diciembre una estrategia que se llama Se Emprende, que es eso, son espacios físicos en donde se conectan todos los actores. Hacemos al año 12 rondas de inversión con fondos que abiertamente llegan. El año pasado hicimos la primera, hubo 6 emprendedores en ronda y ya 5 están financiados en esa ronda de diferentes fondos. Están las universidades, están las empresas de tecnología, está Facebook, está Google, está Microsoft, están unos jugadores para mí muy importantes que son los desarrolladores de programadores, porque yo no puedo hablar de fondos si solo en Jalisco hablan de un déficit de 80,000 programadores que no tienen los startups para poder seguir creciendo. Entonces, ojo que se nos puede secar no solo el capital, sino se puede secar la capacidad de generar emprendedores, que es la fuente. Y yo creo que ahí cuando pensábamos en el panel y miraba el brief que tú nos mandaste por mail sobre la conversación, yo creo que lo más importante es que pensemos en el 360. Y ojalá, si estamos ubicados en el mismo espacio físico, pasan cosas maravillosas. Nosotros nos inspiramos en Estación F, que es un gran ecosistema francés, que lograron en 39,000 metros cuadrados crear todo un ecosistema, y nosotros lo hicimos en una manera diferente, lo vamos a llevar a todas las regiones, van a haber 7 campos, y solo cuento un tema. Además hay oficinas de gobierno también habilitando, porque aquí hablamos de fondos de inversión muy sofisticados y hay emprendedores que no pueden hacer una ronda de inversión porque no tienen un registro en el INVIMA. Entonces, ¿de qué me sirve levantarme $500,000 si no puedo habilitar mi emprendimiento por un registro? Entonces necesitamos realmente generar una política pública mucho más fuerte, y para eso el ecosistema. ¿Qué está pasando? Yo quiero decir con mucha satisfacción que hoy en Colombia estamos sentados en la misma mesa. Acabo de venir de un panel con el Congreso de la República, con la Alcaldía de Bogotá, con los emprendedores de la comunidad LGBT. Estábamos 5 actores diferentes y hoy estamos sentados de la misma mesa pensando cómo solucionamos problemas colectivos. Hoy las cámaras de comercio son un canal muy importante para trabajar en la Red Nacional de Emprendimiento. Las cámaras hoy incluso están haciendo esfuerzos de fondos pequeños de inversión. Entonces creo que en la medida que más nos conectemos y queremos un país emprendedor, va a llegar el capital. Finalmente, hoy estamos en un boom. Amazon está en Colombia, llegó Google, llegó Amazon. ¿Y por qué nos volvimos hub? Porque hay una política arriba de un plan de gobierno que dice emprendimiento, legalidad y equidad. Para los que no saben, somos el único país de América Latina que en su plan de gobierno tiene la palabra emprendimiento como palabra central. Ayer el presidente Iván Duque, en una conversación de jóvenes, dijo que su gran legado para los jóvenes iba a ser el tema de emprendimiento. Y eso per se genera confianza. Eso per se atrae fondos. Ayer una persona de Brasil nos decía, voy a traer 20 startups a hacer aterrizaje en Bogotá en el mes de agosto. En Guadalajara me pasó lo mismo la semana pasada, y creo que aquí confluyen muchas cosas. El capital es una parte muy importante de los 7 factores que pone para desarrollar un ecosistema de emprendimiento, pero creo que tenemos que hablar de talento, tenemos que hablar de política pública, tenemos que hablar de transparencia, tenemos que hablar de apropiación tecnológica, y sobre eso creamos realmente un país emprendedor. Perfecto. Margarita. Toda la tarde, ¿sí? Sí, gracias. Tu conclusión alrededor de cómo generar estos ecosistemas que pudiéramos generar. Ok, bueno, sumado a todo lo que dice Ignacio, que pues comparto que debe haber un tema de política pública, creo que también debe haber un espacio desde la academia, ¿sí? También hay que vincular a la academia en este tema de crear un ecosistema, impartiendo conocimientos sobre el tipo de activo y también creando dentro de sus estudiantes la necesidad de salir a crear empresas, ¿sí? Nosotros, como lo mencionaba Ignacio, tenemos un portafolio de fondos grandísimo en los cuales invertir desde el punto de vista del venture capital, pero teniendo en cuenta que nosotros cuando invertimos en fondos regionales o fondos internacionales,
para que el recurso de esos fondos quede en Colombia, les exigimos a esos gestores que inviertan mínimo 2 veces nuestro compromiso en emprendimientos en Colombia. Pero cuando miramos, bueno, ¿dónde está esa gran base de emprendimientos si queremos movilizar una cantidad de recursos importantes? Hay tanto emprendimiento como para que capten todos esos recursos de los fondos de capital. Entonces, creo que desde la academia también es importante que empiecen a generar esa conciencia en sus estudiantes de, oiga, hay que salir a empezar a crear empresas. Perfecto. Un tema adicional, ellos hacen muy bien su labor para la cual los elegimos democráticamente, pero no hay que olvidar el tema de que no solo es emprendimiento del private equity, y pues el Fondo de Fondos de México pues muestra cómo pues tienen una parte en uno y otra. Son temas que se complementan. Por supuesto que si no hay emprendimiento y no hay nuevas tecnologías pues no vamos a subir, pero lo otro también hay que destacarlo. Desde nuestro Fondo de Fondos también vamos a hacer private equity como lo mencionaba anteriormente. Okay. Me quedan 30 segundos, pero bueno, hay que hacer más sólida toda la curva J. En realidad, para tener un ecosistema sólido, necesitas ir cachando a las empresas en las distintas etapas, que haya capital ángel, que haya capital semilla, que haya capital emprendedor y después private equity, y que puedan irse desarrollando los buenos emprendimientos. Pero sí, yo he visto que cuando hay capital puesto, la verdad es que en México eso fue lo que pasó. Hubo capital para hacer fondos y cuando llegaron esos fondos, entonces emprendedores de todo el mundo llegaron a asociarse con mexicanos y hacer cosas en México y buscar impactar a la región. No tiene que ser una empresa mexicana, porque no le puedes exigir al emprendedor que su empresa sea mexicana. La quieres hacer en Delaware, está bien, pero ¿qué impacto vas a tener en la región? Eso es lo que sí tienes que buscar y hacer. Y bueno, yo creo que hemos hecho mucho, pero hay mucho por hacer. De penetración del sector en México como representación del PIB, nosotros apenas tenemos el 17% para 2018, aquí en Colombia está en el 0.16%, hay países en la región como Perú que ya tiene 0.25%, Brasil 0.26%, pero tenemos mucho por hacer, hay Israel que tiene 1.1% y Estados Unidos 1.85%. Entonces a mí cuando me dicen, oye, es que ya se generaron demasiados fondos, no señor, hay mucho por hacer. Entonces ojalá que haya más incentivos y más gente pensando en esto y generando oportunidades para los jóvenes y generando innovación y cambios. Como veíamos en los paneles anteriores, el emprendimiento tiene que ser ahora con propósito. Yo estoy muy convencida de que nuestro planeta le urge, o sea, ya no es quiero, le urge hacerlo con propósito, y yo creo que las soluciones vienen de los emprendimientos y de la innovación que se puede generar para hacerlo. Perfecto. Quería yo dar una opinión absolutamente personal, no, ni más faltaba que complete a Colcapital, es más, ni a mis socios en el fondo, pero sí me impresionó en cuanto al tema de los ecosistemas. Fue el panel anterior que absolutamente importantísimo para nosotros en Colombia por la ilustración del tema, pero sí no deja de llamarme fuertemente la atención que el tema de la presentación de mejores prácticas lo hacen 7 abogados, ¿no? No solo por el tema inicial del tema de género, sino de la dificultad que se ha vuelto a hacer este tema. O sea, yo no me imagino en un congreso de industria de alimentos, ¿no?, que digan las mejores prácticas para hacer galletas y pasen los abogados que tramitaron el permiso ante el INVIMA para explicar las mexores prácticas, ¿no? Ahí tenemos un problema institucional y mental de país bastante que llama la atención, porque es extrañísimo, ¿no?, que las mejores prácticas la presentan 7 abogados con quienes adicionalmente en algunos casos hemos tenido la oportunidad de trabajar y son súper creativos aportándole valor agregado a la industria, pero les limitamos también todo eso porque tenemos que estar pendientes del artículo, del parágrafo, del 70%. Ahí tenemos algo que definitivamente no ayuda al ecosistema para el desarrollo de la industria de capital privado si estamos tan sobre-regulados y sobre-interpretados. Y creo que con esto ya… Señor, termine. Es que lo tengo que decir, porque algo que nos está marcando una pauta, Ana Laura, en tema de reglamentación para atraer capital es el tema de las plataformas. Y lo acabas de decir porque la discusión nuestra es hasta dónde debemos regular el tema de plataformas,
porque hoy los grandes fondos que son los dueños de esas plataformas empiezan a presionar a los países sobre el tema regulatorio, porque ahí hay una inversión muy grande. No, vamos a ser claros, tenemos un unicornio que es Rappi por un fondo de inversión extranjero que es SoftBank. Y es una inversión que ha marcado el antes y el después del emprendimiento colombiano. Y ahí el tema de reglamentación que acabas de decir es determinante. Yo lidero con Víctor Muñoz la mesa con 37 plataformas, esto es una experiencia muy buena, y esta conversión que acabas de tener, ese cierre es impresionante, porque vienen los de política pública a conversar, y aquí necesitamos todos ser creativos, saber cómo construimos un país que desde lo reglamentario hacia afuera manda un mensaje que estamos exactamente en el punto intermedio de la reglamentación, y no sabes lo difícil que es encontrar ese punto medio sin pasarse, pero también sin dejar vacíos legales. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy bien, señoras, señores, muchísimas gracias por su participación en este panel. Completamos así nuestra primera jornada y hemos tenido una mañana llena de aprendizajes. En este momento quiero hacerles, queridos asistentes, dos invitaciones. La primera, para que visiten el stand de semana, pregunten allá por un mes de cortesía y un descuento por la membresía anual. Y la segunda, invitarlos al almuerzo. A las 2:10 en punto vamos a retomar, pero desde la 1:35 los esperamos acá en el salón porque vamos a proyectar un video con las palabras del señor Jorge Suárez, quien era uno de los speakers del evento, pero por cuenta de precauciones de su compañía no pudo estar. Todo esto con respecto al coronavirus. El señor Jorge Suárez es Managing Director de ASIA. Los esperamos acá a las 2:10 en punto. ¡Feliz almuerzo!